Ante las maravillosas imágenes del telescopio Webb, por ejemplo esta de un quinteto de galaxias, nadie ha podido quedarse frío. Tengo muchos amigos, generalmente cultos, pero no necesariamente científicos, que me han hecho preguntas sobre estas fotografías. Por ejemplo, dicen que estas 5 galaxias, una de ellas está mucho más cerca que las otras. ¿Cómo lo saben? Pues bien, voy a intentar explicar un poco cómo entender estas fotografías, por si acaso no solo mis amigos, sino a alguien más les interesa entenderlas. Estos crujidos que se oyen todo el rato, yo no sé si son mis huesos o el sillón en el que estoy sentado. Bien, desde tiempos de Matusalén, una cosa que ha distinguido a los humanos de los monos es nuestro interés por contemplar el firmamento y entenderlo. Hay quien dice que esta placa tiene 2.900 o 3.900 años de edad. No sé si es verdad o no, pero lo que sí es cierto es que la astronomía es la más antigua de las ciencias. Claro está, sin contar la cocina. Bien, y eso hace que desde siempre tengamos un montón de información sobre lo que los ancianos, los antiguos, han hecho sobre astronomía. Por ejemplo, este es el decorado de la tumba de Senenmut en Egipto, que es una verdadera obra de arte desde el punto de vista científico y puramente artístico. Esto de aquí es lo que queda del observatorio de Ulugh-Beg en Samarcanda. Este, ya más reciente, es el telescopio de Galileo. Y así llegamos hoy en día a estas dos fotografías de aquí. Ambas de la misma parte, una zona profunda que llaman del firmamento, donde casi todo lo que hay son cosas que están muy, muy, muy lejanas de nosotros. La fotografía de la derecha está tomada por el telescopio ya un poco anciano Hubble, y la de la izquierda está tomada por el niño recién nacido, el telescopio James Webb. Y veis que la fotografía de la izquierda es muy superior a la de la derecha, y no solo eso, sino una cosa curiosa, y es que lo que aparece como una estrella en ambas fotos, a la derecha tiene 4 puntas y a la izquierda tiene 6 o más puntas. Otra pregunta, ¿cómo puede ser eso? Pasemos a las vistas realmente espectaculares. Por ejemplo, esta de la nebulosa del Velo. Y lo más obvio preguntarse es ¿qué estamos viendo aquí? Pues bien, para saber lo que estamos viendo, tengo que recordaros que la luz es una onda electromagnética que, como toda onda, puede tener distintas longitudes de onda, la distancia entre una cresta y la siguiente de la onda. Y así, desde las muy cortas, como los rayos gamma o los rayos X, hasta muy largas, como las ondas de radio, tenemos un espectro, se llama, de distintas frecuencias de la luz. Que no se me olvide decirlo. Para cualquier onda, ya sea gravitatoria o de luz o de sonido, la frecuencia veces la longitud de onda es una constante, la velocidad de la onda. De manera que si, por ejemplo, la frecuencia aumenta, esto quiere decir que la longitud de onda es más breve, de tal manera que el producto sigue siendo v. Hay una pequeña parte de este espectro a la que la atmósfera es transparente y es a la que estamos adaptados para ver con nuestros propios ojos, porque nos llega la luz del sol en estas frecuencias particulares: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Pues bien, el telescopio Webb mira en el infrarrojo, en un rango de longitudes de onda entre 600 mil millonésimas de metro y 28.500 mil millonésimas de metro. Un rango en el cual nuestros ojos no son sensibles. Esta luz, que podemos sentir, la luz infrarroja poniendo la mano al lado de un horno, es una luz que no vemos con nuestros ojos. ¿Cómo es entonces posible verlas? Pues porque han sido traducidas, por así decir, al rango visible por verdaderos genios artistas de la NASA, que han logrado, por ejemplo, esta magnífica fotografía de la nebulosa Carina, que si nos hubiera enseñado en infrarrojo, pues estaría todo negro. Bien, el infrarrojo tiene otras ventajas. Por ejemplo, las nubes de polvo que hay un poco por todas partes en las galaxias
no son transparentes a la luz visible, pero sí a la luz infrarroja. Estas son dos fotos de la misma zona central de nuestra galaxia, vistas, tomadas las fotos por un telescopio que se llama Vista T, una en visible y otra en infrarrojo. Y puede verse en la foto de la derecha que han desaparecido mucho polvo, cantidades de polvo, como si hubiéramos pasado un aspirador por el centro de la galaxia. Volvamos a cómo se ven las estrellas. Esta, por ejemplo, tomada con el telescopio Webb. Y puede verse que se ve más bien como un huevo estrellado y no una cosa decente como esta estrella que tenemos aquí al ladito, que se llama el Sol, y que vista en infrarroja, pues tiene esta pinta bien redondita. ¿Por qué estos trastos que le salen a la estrella por los lados? Pues eso es porque un telescopio es una cosa relativamente complicada, en la que la luz hace cosas interesantes antes de ser registrada. En el telescopio Webb, por ejemplo, la luz llega al reflector, al espejo principal, de ahí se refleja al espejo secundario y de ahí se refleja de nuevo a las cámaras fotográficas. Y esto hace que la luz vea muchas irregularidades en su camino, ya sean los tres trastos en los que se apoya el espejo secundario o el propio borde del espejo principal. ¿Qué pasa cuando la luz llega, como es una onda, a un obstáculo? No es como si alguien pegara tiros a esta bola, sino se trata de una onda. Lo que pasa es que el objeto difracta la luz y cada uno de sus extremos se convierte en una fuente, por así decirlo, de luz que sigue adelante. Y estas ondas que salen de los bordes interfieren entre ellas, produciendo en algunos lugares una mayor luminosidad y en otras una menor luminosidad. Al parecer, incluso las pestañas de nuestros propios ojos hacen que veamos las cosas con frecuencia un poco difractadas. Y una persona como esta de aquí, seguro que no ve tres en un burro. Oh my God, it's not funny. Pues bien, naturalmente esto lo sabían de antemano los constructores del Webb y se habían ya calculado cómo la estructura del propio telescopio iba a afectar las imágenes, produciendo imágenes de difracción que parecían un huevo frito. Y a eso influyen en distinta cantidad los tres objetos que sostienen el espejo secundario o los bordes del espejo principal. Bien, pasemos a otra cosa. Supongamos que yo esté de noche delante de la Plaza Mayor de Madrid, iluminada y completamente vacía. Pues ya me diréis inmediatamente, este tipo tiene mucho cuento, porque jamás está vacía la Plaza Mayor de Madrid. Pues es verdad, porque incluso en esta fotografía hay probablemente 4 policías en estos coches que están aparcados a la esquina. Pues bien, en esta hipotética plaza, si yo grito ¡hola!, pues llega el sonido al lado opuesto, allí se refleja y me viene el sonido hola. Un poquito más tarde, porque la velocidad del sonido son 300 metros por segundo. Así que cuando yo escucho el segundo hola, el del eco, estoy oyendo el pasado, cuando yo dije una fracción de segundo antes el primer hola. Si en lugar de voz empleo luz, habiendo puesto un espejo en el fondo de la plaza y envío un rayo de luz porque he hecho un flash y el rayo de luz se refleja, lo hace tan rápido el viaje de ida y de vuelta de la luz que yo no puedo distinguir un flash del otro. Los veo simultáneamente porque la luz viaja unos 1.000.000 de veces más deprisa que el sonido en el aire. Por cierto, que esto de que la velocidad del sonido sea lo que es, hace que si un individuo entra en la Plaza Mayor y me dice ¡hola!, habiendo pasado por un pórtico, yo sé inmediatamente de qué lado tengo que mirar para verle, porque me llega el hola un poquito antes a un oído que al otro, y esta pequeña diferencia la analiza mi cerebro y me dice, este señor está un poco a la izquierda por allí. Pues bien, en el agua el sonido viaja unas 5 veces más deprisa, unos 1.500 metros por segundo, y por lo tanto este individuo, si fuese yo mismo, no podría saber de qué lado viene un sonido, por ejemplo el clic de la fotografía que le he hecho a este hombre, pero
Él sí tiene probablemente sus oídos adaptados a una velocidad superior del sonido y por lo tanto ha escuchado el clic de la máquina fotográfica y por eso me está mirando. Otra cosa que tiene que ver con la diferencia entre la velocidad del sonido y la mucho mayor velocidad de la luz es que si yo veo un relámpago a lo lejos, oigo el trueno bastante más tarde por lo deprisa que viaja la luz comparado con el sonido. Y cuando yo oigo el trueno, unos segundos después de que haya caído el rayo, estoy oyendo el pasado. Sé que el rayo ha caído, pero no lo oigo hasta más tarde y por lo tanto oigo unos segundos más tarde lo que sucedió entonces y no ahora. Para ir a situaciones en que la velocidad de la luz, que solemos llamar c, no es infinita y esto cuente, tenemos que ir a distancias más largas. Por ejemplo, si tú me dices se acaba de poner el sol, pues es falso, porque la luz del sol no llega instantáneamente y tarda 8 minutos en llegar desde el sol hasta mí. Así que cuando a ti te parece que el sol se acaba de poner porque has visto el último rayito de luz, pues no, se había puesto hace 8 minutos, que es el tiempo que tarda la luz en llegar del sol a la Tierra. Y por lo tanto, en el ocaso, estamos viendo el pasado, estamos viendo 8 minutos atrás en el tiempo cómo era el sol justo antes de ponerse. Si vamos al caso del telescopio Webb, entonces la cosa, claro, es bastante más interesante. Si hago una foto ahora, sea cual sea la foto, por ejemplo de esta estrella, que si está a 1.000.000 de años luz, pues la luz ha tardado 1.000.000 de años en llegarme. Y cuando me llega me informa de cómo era la estrella, que a lo mejor ya ha desaparecido, hace 1.000.000 de años. Si pongo otra más roja, mucho más lejos, digamos a 1.000 millones de años luz, pues esa luz, que también me llega ahora a la misma foto, me dice cómo era esa estrella hace 10 a la 9 años. Así que en una sola foto tomada ahora, tengo yo información de las estrellas que han emitido luz o de los objetos que han emitido luz en el pasado, hasta cerca del inicio del universo. Otro efecto importante para entender cómo entendemos las fotografías del telescopio Webb y otras, es lo que se llama el efecto Doppler, de todos conocido. Si hay una ambulancia que se me está acercando y está haciendo yo oigo esto a una frecuencia relativamente elevada, porque si este es el máximo de una onda y este es el de la siguiente, cuando emite el segundo máximo de sonido la ambulancia ya ha avanzado un poco y por lo tanto la distancia entre los dos máximos es más corta que si la ambulancia estuviera en reposo y por eso oímos el sonido a una onda más corta de mayor frecuencia. Y lo contrario pasa si se está alejando de nosotros la ambulancia, tenemos para el señor que la oye desde la izquierda ondas más largas. Estos cambios de frecuencia o de longitud de onda del sonido suceden igualmente para la luz. Por ejemplo, si tenemos una estrella que se nos está acercando, entonces su onda nos aparece más corta. Esto se llama un corrimiento hacia el azul, porque el azul es la frecuencia más alta que podemos ver. Si en lugar de eso la estrella se nos está alejando, pues entonces se estira su luz y por lo tanto vemos una onda corrida hacia el rojo de menor frecuencia y de mayor longitud de onda. Pues bien, algo parecido sucede con algo mucho más importante en distancias cosmológicas que la velocidad local de las estrellas o las galaxias, que es que el universo en sí tiene un espacio que está en expansión. Y para entenderlo, supongamos que tenemos una cinta elástica en la cual he dibujado una onda. Si ahora estiro la cinta, la onda se estira con ello. Lo mismo pasa con la luz en el espacio del universo, porque el espacio del universo se está estirando. Y tenemos aquí una manera de verlo en la cual vemos la luz emitida por una estrella hace un cierto tiempo, digamos una luz azul, y como el espacio
que dibujo como este círculo negro se está extendiendo con el tiempo, cuando me llega la luz, el espacio se ha estirado y me llega más roja. Esto es lo que se llama el corrimiento hacia el rojo cosmológico. Pues bien, esto es lo que nos permite saber cómo están de lejos determinados objetos fotografiados. Vemos aquí una galaxia muy lejana que está a 13 y pico miles de millones de años luz, y abajo la vemos en forma de su espectro, y el espectro contiene las líneas características de determinados elementos, el oxígeno, el hidrógeno, el neón, pero no están a las frecuencias terrestres o a las longitudes de onda terrestres. Aparecen en longitudes de onda mucho mayores, porque eso refleja para todas ellas, por el mismo factor, cómo se ha estirado el espacio. Así que viendo cómo están de corridas hacia el rojo la luz de las estrellas, cómo su frecuencia es inferior o su longitud de onda mayor, podemos saber cómo está de lejos un objeto, por ejemplo, esta lejanísima galaxia. Hablando de espectros, se puede tomar espectros de objetos más cercanos, por ejemplo, esta estrella que está solamente a 1150 años luz, y allí vemos que están las líneas características del agua. Es decir, esta atmósfera de esta estrella contiene agua y además se puede ver que tiene nubes. Esto nos lleva en la dirección de creer que un buen día vamos a ver a este individuo saliendo de la bañera como aquí. Pues no, el telescopio Webb no basta para esto. No tiene la precisión suficiente para ver a alguien que tiene un tamaño de 1 metro a mucha distancia, pero sí sirve para averiguar si hay muchos planetas cuyas condiciones atmosféricas y también la temperatura y la distancia a su estrella sean tales que es concebible que en ellos también haya vida. Eso, sin duda, es un progreso, o sería un progreso interesante. Y lo que a mí me parece más inconcebible de todo lo inconcebible y de toda la historia de la inconcebibilidad es el que seamos capaces de poner un trasto tan maravilloso en el quinto pino a hacernos ver si es posible o probable que haya otros lugares con vida en el universo, y al mismo tiempo estamos destruyendo la vida en nuestro propio planeta. Esto es el mayor espanto, o casi, de todos los que hemos producido. Esto que vemos aquí, de nuevo una fotografía del telescopio Webb, es lo que se llama la galaxia fantasma. Y es de tal belleza esta fotografía que yo creo que hubiera podido inspirar a Pablo Neruda a escribir aquello que escribió de la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Pues bien, cuando dice tiritan, el poeta emplea una licencia poética, quiere decir en realidad centellean. Efectivamente, vistas a ojo, las estrellas tiritan y los planetas no. Por eso podemos distinguir a ojo lo que es una estrella y lo que es un planeta. Eso es una cosa que no voy a explicar porque algo tengo que dejar de trabajo a los auditores. Pues bien, en el telescopio Webb se tirita solo de frío. Está a 5 grados Kelvin, mantenido a esa temperatura para que la propia radiación del telescopio no queme, por así decirlo, las fotografías que se vayan tomando. Bien, volviendo a esta fotografía, que es la imagen más profunda del universo, uno ve en ella varias cosas curiosas. Por ejemplo, hay un par de galaxias aquí que parece que están son la misma, pero vista en un espejo. Una, la imagen de la otra, igualitas, pero una invertida. Igualmente, si uno mira así en general, ve una especie de estructura circular, como si las cosas estuviesen un poco distribuidas de manera esférica. Todo esto se debe al hecho de que la luz, viajando desde muy lejos hasta nosotros, pasa por zonas donde hay materia oscura. Materia oscura que, a diferencia de la que sí vemos, no la vemos. Esa materia oscura tiene masa, y la masa ejerce un efecto gravitacional sobre la trayectoria de la luz y es curvada por la gravitación, la trayectoria, como lo haría una lente
para una lupa, digamos. Lo mismo o parecido sucede con la luz de lo que nos viene de más allá, de una distribución de más oscura, vemos el efecto de la lente. Y aunque esto probablemente no nos será suficiente como para determinar qué es o de qué está compuesta la materia oscura, lo que sí será suficiente es para, estudiando fotografías como esta muy cuidadosamente, llegar a saber cuál es la distribución de la masa oscura que produce este efecto de aberración, digamos, visual que vemos en esta foto. Pues bien, dos preguntas más para acabar. La primera es si podemos ver aún más lejos todavía, y la segunda es hasta dónde podemos ver. Hace ya tiempo que habíamos visto más lejos todavía, gracias al satélite COBE, que nos produjo esta primera fotografía de lo que se llama las irregularidades de la radiación de fondo. Esto es lo más lejos que podemos tomar una foto, porque más allá, más lejos, y por lo tanto más temprano en la evolución del universo, el universo no era transparente a la luz. En un determinado momento, cuando tenía una edad de más o menos 370.000 años, el universo se volvió transparente a la luz y emitió esta luz que hoy no vemos como infrarroja, sino como microondas. Y estas son pequeñas irregularidades de su temperatura alrededor de su temperatura media, que es más o menos 3 grados absolutos. Pues bien, otra cosa importante es, viendo todas estas cosas de la inmensidad del universo, preguntarse cómo son de grandes las cosas. Si, por ejemplo, yo cojo la Vía Láctea, que está aquí fotografiada, y le añado su halo de materia oscura, que es unas pocas veces más grande que la galaxia ella misma, entonces supongamos que yo cojo este tamaño y lo represento sobre un papel como un objeto de tamaño estable, completamente inmutable, que es una moneda de 5 francos suizos. Entonces, si la Vía Láctea tiene el tamaño de una moneda de 5 francos suizos, la distancia hasta Andrómeda, la más cercana galaxia a la nuestra, sería de 1 metro más o menos. La distancia al conjunto en cuyas afueras estamos, que se llama el cúmulo de galaxias clúster, sería de unos 10 metros. Y a un objeto muy distante, por ejemplo, el cuásar Pictor A. Los cuásares son agujeros negros que, contrariamente a su nombre, emiten muchísima luz, y no solo eso, sino bolas de materia que viajan a velocidades gigantescas, a veces durante distancias enormes, como 800.000 años luz en este caso. La distancia a un objeto como este, a un cuásar distante, es del orden de 3 kilómetros, si estos pocos centímetros son mi medida. El diámetro de todo el universo visible, desde donde nos llega la radiación de fondo cósmica, que enseñé en una fotografía anterior, sería como el diámetro del acelerador y colisionador LHC del CERN, es decir, unos 14 kilómetros. Moraleja: sí, el universo es muy grande, pero ya nuestra galaxia es una fracción muy grande de la inmensidad del universo. Pero hay más todavía, porque estamos convencidos hoy en día de manera teórica y también apoyada fuertemente por observaciones, que el universo visible es un poco como la zona gris que tenemos aquí. En este momento, aquí es la evolución del universo expandiéndose con el tiempo, y en este momento estamos dentro, en el centro, por así decirlo, de este objeto que es el universo visible para nosotros. Pero el universo es muchísimo mayor. El universo llega hasta inconcebiblemente más grandes distancias. Y esto quiere decir, entre otras cosas, lo siguiente. Yo estoy en el centro no porque soy egocéntrico, sino porque la luz viaja en todas las direcciones a la misma velocidad. Estoy en el centro de una esfera que es hasta donde llego a ver la radiación de fondo que enseñé antes proyectada sobre un plano. Y la luz viniendo de en todas las direcciones a la misma velocidad, yo estoy en el centro de esta esfera mía, que es mi universo visible. Mi universo visible será distinto a un tiempo posterior, porque
mañana, por ejemplo, nos llegará luz desde un año luz, no, desde un día luz más lejos. Dentro de 100 años nos llegará luz que viene de una distancia de 100 años luz más lejos. Y por lo tanto el universo visible cambia con el tiempo. Cada vez veremos más de este universo, que es toda la zona negra de esta pantalla, que es mucho mayor que lo que yo llego a ver. Y esto tiene como aspecto curioso que si E.T. está dentro de mi universo visible, un poquito a la derecha ahí, su universo visible no coincide con el mío. Está él dentro de una esfera que es su universo visible, que está dibujado aquí como esta línea de puntitos azules. Y yo todavía no he visto todo el universo que ahora ve E.T., pero en el futuro lo veré. En el futuro, si nos permitimos tener un futuro de muchos miles de millones de años. Y la siguiente pregunta, para acabar, es ¿qué hay más allá del universo entero, incluyendo la parte invisible? Esta pregunta no tiene sentido, porque el espacio del universo y el universo son la misma cosa. El universo consiste en su espacio y los objetos que contiene. No hay nada fuera del espacio, porque el espacio es el universo. No hay, por lo tanto, más allá, nada de el borde, por así decirlo, del confín del universo. Y como tampoco hay algo antes del inicio del universo. Estas son preguntas con muy poquito sentido. Y por lo tanto yo os aconsejo que no os las hagáis. Y con esto acabo.